Mi padre me llamó a las 2 de la mañana, hablando, arrastrando las palabras, exigiendo 5.000 euros. Cuando dije que no podía ayudar, susurró: entonces supongo que moriré y tendrás eso en tu conciencia. Eso fue hace 10 meses. Ayer me mandó un mensaje. Finalmente estoy limpio, pero no he respondido. Pensé que finalmente era libre cuando fui aceptado en la universidad de mis sueños. Todos los años de drama familiar, discusiones, gritos. Pensé que había terminado. Pero entonces mi papá me llamó, su voz temblando. Hijo, me lastimé muy mal. Necesito tu ayuda. Así nomás. Toda sensación de alivio se desvaneció. Me dijo que sabía que era de último minuto, pero necesitaba que aplazara. Dijo que su mano había sido aplastada en un extraño accidente de cocina. Me necesitaba para entrar por él y manejar el restaurante familiar. Tartamudeé por teléfono. No quería, pero él no cedió. Lo dijo como una orden, no una petición. Colgó antes de que pudiera dar una respuesta. Recuerdo estar aplastado, pero como siempre me había enseñado, traté de ver lo positivo. Me dije que entrar era temporal, era familia y era solo hasta que se recuperara. Pensé que serían meses, tal vez un año como máximo. Las cosas empezaron bien. El negocio mejoró, mientras papá sonreía al principio y me dijo que se sentía orgulloso. Pero entonces algo cambió y cambió rápido. Por alguna razón, mientras más felices se ponían los clientes, más malhumorado se volvía él. Empezó a ser brusco con todos, especialmente conmigo. Mamá ya estaba estirada al límite con sus 2 trabajos y mi hermana menor Sofía empezó a notar cosas extrañas en el restaurante. Vino a mí una noche después de cerrar. Está escondiendo píldoras en la cocina, dijo en voz baja. No quería creerle. Claro, parecía raro últimamente, olvidadizo y enojado, pero píldoras no parecía típico de él. Pero pronto empecé a encontrarlas también. Botellas escondidas detrás de estantes de especias, metidas detrás de bolsas de harina, incluso pegadas bajo fregaderos. Los libros del restaurante tampoco cuadraban. El efectivo seguía desapareciendo. Me sentía enfermo cada vez que lo confrontaba. Negaba todo. Me decía que era paranoico, que quería quitarle su legado. Era aplastante. Mientras todo esto pasaba, las cosas en casa se pusieron tensas. Mamá andaba agotada y triste. Sofía apenas hablaba en la cena. Una noche tocó mi puerta sosteniendo cartas de mi universidad. Mamá está tratando de vender la casa, dijo llorando. Con papá tomando el dinero del restaurante. Piensa que esta es la única forma de que alguna vez vayas a la universidad. Eso me pegó duro. Se me cayó el estómago. Y entonces unas noches después pasó lo peor. Estábamos llenos en la cena, mesas llenas, cocina zumbando. Fue cuando papá se tambaleó adentro. Apenas lo noté al principio. Estaba demasiado ocupado, pero entonces escuché su voz, claramente borracho de algo y completamente fuera de sí. Su voz estaba alta y arrastrada, diciéndole a todos cómo yo estaba tratando de sabotearlo, cómo había robado su restaurante. La gente se volteó en sus asientos, susurrando. Mi cara se puso roja. Traté de calmarlo, susurrando: papá, por favor, para. Pero solo se puso más fuerte. Es un traidor, gritó. Mi propio hijo quiere arruinarme. Estaba mortificado. Mamá se quedó congelada en el mostrador, ojos llenándose de lágrimas. Sofía a su lado, viéndose humillada. Fue cuando olí humo. Alguien gritó: ¡fuego! Una toalla se había encendido cerca de la estufa. Corrí atrás, agarré el extinguidor, tosiendo mientras trataba de controlarlo. Pero a través del humo vi a mi papá, frenético, no ayudando para nada. En su lugar, estaba abriendo cajones, buscando desesperadamente detrás de estantes. No le importaba el fuego. Estaba buscando sus píldoras. Todo se sintió surrealista. La gente se apresuró a salir, sillas volcadas, alarmas sonando, y ahí estaba mi papá, totalmente desconectado de la realidad. Los bomberos nos ayudaron a apagar el fuego afortunadamente, y nadie salió herido, pero el daño estaba hecho. En casa, papá se sentó en una silla, cabeza en las manos, finalmente callado. Mamá respiró profundo, se acercó y lo miró directamente a los ojos. Se acabó, dijo, su voz clara y firme. O buscas ayuda o nos vamos, todos nosotros. Esto se detiene ahora. Se veía aturdido, como si acabara de despertar de una larga pesadilla. Mamá no parpadeó ni retrocedió, y por primera vez vi miedo en sus ojos. No enojo u orgullo, solo miedo real. Pero tan rápido como ese miedo vino sobre él, se desvaneció. Soy el hombre de la casa, hago lo que quiero, respondió bruscamente. Los ojos de papá se entrecerraron. ¿Crees que sabes lo que está pasando? No sabes nada. Me acerqué, encontrando valor que no sabía que tenía. Sé suficiente, sé sobre las píldoras, el dinero, el incendio. Sé que mentiste sobre tu mano. Se encogió en esa última parte. Luego se recompuso rápidamente. Estás delirando. Mamá se movió a mi lado, su voz más firme de lo que había escuchado en meses. Queremos que busques ayuda, Francisco. Ayuda real. La risa de papá fue fría. ¿Ayuda? Construí todo lo que tenemos. Esta casa, ese restaurante, todo es mío. Ya no, dije en voz baja. La rabia que cruzó su cara me hizo dar un paso atrás. Se lanzó hacia adelante, agarrando un florero de la mesa lateral y lanzándolo contra la pared. Todos saltamos cuando se hizo pedazos. Se van a arrepentir de esto, gruñó, saliendo furioso. Después de que la puerta se cerró de un golpe, los tres nos quedamos en silencio. El florero roto es un símbolo perfecto de nuestra familia. Va a intentar algo, susurró Sofía. Mamá asintió, viéndose de repente mayor. Lo sé, necesitamos estar preparados. Pasé el día siguiente en el restaurante tratando de salvar lo que pudiera. El daño del incendio era manejable, pero el saqueo de papá había hecho más daño. Estaba barriendo vidrio cuando mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Revisa tu email. Abrí mi bandeja de entrada para encontrar un mensaje de la cuenta de papá con un solo archivo adjunto. Una foto de mi carta de aceptación universitaria con "nunca va a pasar" garabateado encima en marcador rojo. Se me cayó el estómago. Había estado en nuestra casa otra vez revisando mis cosas. Llamé a mamá inmediatamente. No contestó. Tampoco Sofía. Corrí a casa, corazón latiendo fuerte. Las encontré en la cocina, sacudidas pero ilesas. Papá había venido mientras estaban comprando. Había tomado más cosas, fotos familiares, joyas de mamá, incluso la laptop de Sofía. Dejó esto, dijo mamá, deslizando una nota sobre la mesa. En la escritura de papá, todo tiene un precio. Pregúntale a tu hijo qué está dispuesto a pagar. Al día siguiente, fui al banco para ver si podíamos acceder a fondos de emergencia. El gerente de cuentas, señor López, se veía incómodo mientras sacaba nuestra información. Lo siento, dijo. Su padre vino ayer con documentos de poder notarial. Removió su acceso a todas las cuentas. Eso es imposible, tartamudeé. Esos documentos necesitarían ser notariados, firmados por su madre, terminó señor López. Su firma está justo aquí. Volteó la pantalla. Ahí estaba la firma de mamá. Una falsificación perfecta. Dejé el banco sintiéndome enfermo. Papá siempre había sido hábil copiando la escritura de mamá para permisos escolares cuando era niño. Nunca imaginé que usaría ese talento de esta manera para crear una falsificación convincente.
suficiente que pudiera pasar el proceso de verificación del banco. De regreso en el restaurante, encontré a Carlos, nuestro cantinero de mucho tiempo, esperándome. Su expresión era sombría. Tu papá le está diciendo a todos que robaste del negocio, dijo. Ha contactado a todo el personal, todos los clientes regulares, incluso está hablando con otros dueños de restaurantes en la ciudad. Me hundí en una silla. ¿Alguien le está creyendo? Carlos se encogió de hombros. Algunos sí, otros no, pero puede ser convincente cuando quiere. Esa noche tuvimos una reunión familiar en la mesa de la cocina. Mamá había hablado con una abogada amiga especializada en asuntos domésticos. Las noticias no fueron buenas. Como el nombre de papá está en todo, la casa, el restaurante, las cuentas, legalmente tiene derecho a acceder a todo, le expliqué a Sofía. Entonces, ¿simplemente se sale con la suya?, preguntó, lágrimas brotando en sus ojos. Mamá tomó su mano. No, cariño, vamos a pelear, pero tenemos que ser inteligentes al respecto. Hicimos un plan. Primero, asegurar lo poco que aún teníamos. Mamá retiró la pequeña cantidad de su cuenta personal y abrió una nueva en un banco diferente. Reuní todos nuestros documentos importantes, certificados de nacimiento, tarjetas de seguro social, mis papeles universitarios y los puse en una caja de seguridad. Al día siguiente, fui temprano al restaurante para reunirme con nuestro ajustador de seguros sobre el daño del incendio. Cuando llegué al estacionamiento, noté una pequeña multitud reunida afuera. Clientes, personal, incluso algunas personas que no reconocía. En el centro estaba papá, gesticulando salvajemente mientras hablaba. Cuando me vio, me señaló. Ahí está, el mismísimo ladrón. Mi cara se quemó mientras todos se voltearon a mirar. Empujé a través de la multitud, llaves en mano, tratando de alcanzar la puerta. No lo dejen entrar, gritó papá. Solo va a robar más. Algunas personas se movieron para bloquear mi camino. Reconocí a uno como Eugenio, un cliente regular que siempre pedía la misma cena de bistec cada viernes. ¿Es cierto?, preguntó Eugenio, su expresión perturbada. ¿Falsificaste los libros? No, dije firmemente. Mi padre tiene un problema. No está bien y está mintiendo. Papá se rió dramáticamente. ¿Ven cómo trata de desacreditarme? Mi propio hijo. Finalmente alcancé la puerta y la abrí, mis manos temblando. Una vez adentro, la cerré detrás de mí y cerré las persianas. A través de la ventana, podía ver a papá continuando su actuación, gente asintiendo. Mi teléfono vibró con un mensaje de Gustavo, nuestro chef. Perdón por la multitud. Tu papá ha estado en eso por horas. Algunos de nosotros sabemos que está mintiendo, pero es convincente. Le agradecí y traté de enfocarme en los papeles del seguro, pero mi mente estaba acelerada. Papá estaba sistemáticamente destruyendo todo. Nuestra reputación, nuestras finanzas, nuestra familia. La ajustadora de seguros, Susana, llegó por la entrada trasera. Se veía incómoda mientras examinaba el daño. Su padre llamó a nuestra oficina ayer, dijo cuidadosamente. Hizo algunas acusaciones. Mi corazón se hundió. Déjame adivinar. Dijo que inicié el incendio por dinero del seguro. Ella asintió. Tomamos tales alegaciones en serio. Necesitaré presentar un reporte separado ahora. Después de que se fue, me senté en el restaurante oscurecido, rodeado del olor persistente de humo y confianza rota. Mi teléfono siguió vibrando con mensajes de personal confundido y clientes preocupados. Papá había trabajado rápido, esparciendo su veneno por todas partes. Cuando finalmente llegué a casa, encontré a mamá en el teléfono, su expresión sombría. Después de que colgó, me dijo que la compañía hipotecaria había llamado. Papá los había contactado alegando que estábamos ocupando ilegalmente la casa. Están enviando a alguien a investigar, suspiró. Francisco está tratando de desalojarnos. Esa noche apenas dormimos. Cada ruido afuera nos hacía saltar. Papá sabía dónde estaba escondida la llave de repuesto. Sabía el código del garaje. Sabía todo sobre nuestras vidas y lo estaba usando en nuestra contra. A la mañana siguiente, fui al restaurante para reunirme con el personal. Necesitaba explicar lo que estaba pasando, contrarrestar las mentiras de papá. Solo aparecieron 3 personas: Gustavo, Carlos y Francisca, nuestra mesera de más tiempo. Los otros tienen miedo, explicó Francisca. Tu papá les está ofreciendo trabajos en su nuevo lugar. La mayoría no puede darse el lujo de rechazar. Entendí. El trabajo en restaurantes era precario en los mejores tiempos. Aún así, dolía. Estamos contigo, dijo Gustavo firmemente. Hemos visto cómo ha estado tu papá estos últimos meses. Los cambios de humor, el dinero faltante, las píldoras. Su lealtad lo significaba todo. Juntos, hicimos un plan para reabrir con capacidad limitada una vez que las reparaciones estuvieran listas. Empezaríamos pequeño. Solo servicio de cena, menú reducido. Mientras hablábamos, la ventana del frente se hizo pedazos. Todos nos agachamos mientras el vidrio se esparció por el piso. A través de la ventana rota, vi un ladrillo con una nota adjunta. Última advertencia. El oficial Hernández vino a tomar un reporte, pero como antes, no estaba optimista. Sin testigos, no hay mucho que podamos hacer. Estaba limpiando el vidrio cuando sonó mi teléfono. Era Sofía sollozando. Papá está aquí, susurró, con alguna mujer. Están tomando cosas de la casa. Mamá está tratando de detenerlos. Corrí a casa para encontrar la puerta principal abierta de par en par. Adentro, papá y una mujer que nunca había visto estaban cargando cajas en una camioneta. Mamá estaba en la sala viéndose conmocionada. ¿Qué estás haciendo?, exigí. Papá apenas me miró. Tomando lo que es mío. Esta es Beatriz, por cierto, mi nueva socia de negocios. Beatriz me dio una sonrisa fría. Era tal vez 10 años menor que papá, vestida caro con ojos calculadores. Tu padre me ha contado todo sobre ti, dijo dulcemente. Qué lástima cuando los hijos se vuelven contra sus padres. La ignoré, enfocándome en papá. No puedes simplemente tomar nuestras cosas. Mis cosas, corrigió. Mi casa, mis muebles, mi vida que trataste de robar. Mamá encontró su voz. Francisco, por favor, piensa en lo que estás haciendo. Por un momento, algo parpadeó en los ojos de papá. Duda, tal vez incluso vergüenza. Pero entonces, Beatriz tocó su brazo y su expresión se endureció otra vez. Hiciste tu elección, dijo sin emoción. Ahora estoy haciendo la mía. Se fueron con cajas de nuestras pertenencias, fotos familiares, reliquias, incluso ropa. Nos quedamos en la casa medio vacía, aturdidos. ¿Quién es ella?, preguntó Sofía. La voz de mamá estaba hueca. Alguien que ve a tu padre como una oportunidad. Esa noche, descubrimos que papá había cortado nuestros servicios. Sin electricidad, sin agua, sin gas. Cuando mamá llamó a las compañías, todas dijeron lo mismo. El titular de la cuenta había solicitado la terminación. Nos quedamos con la amiga de mamá Susana por unos días mientras descubríamos nuestros próximos pasos. Seguí yendo al restaurante, trabajando con los contratistas para reparar el daño del incendio. Cada día traía un nuevo desafío. Proveedores rechazando entregas porque señor Hernández dijo que cancelaran. Personal no apareciendo porque habían sido amenazados o sobornados. Incluso nuestros clientes regulares evitaban el lugar.
Papá y Beatriz habían abierto su nuevo restaurante al otro lado de la ciudad, usando nuestras recetas, nuestro equipo, incluso nuestro nombre con una ligera variación. El lugar de Francisco, en lugar de Restaurante Familia Hernández. Supe después que Beatriz había invertido capital significativo y recibido una participación de sociedad del 50%, un arreglo inusualmente generoso que sugería que papá estaba desesperado tanto por su dinero como por sus conexiones de negocio. Estaba en mi punto más bajo cuando recibí un visitante inesperado. Andrés, el ex socio de negocios de papá de hace años. Habían tenido una pelea antes de que yo naciera, y papá siempre nos había prohibido mencionar el nombre de Andrés. Tu madre me llamó, explicó Andrés, mirando alrededor del restaurante dañado. Pensó que podría ayudar. Estaba escéptico. ¿Cómo? Papá tomó todo. Andrés sonrió sombríamente. No todo y no legalmente. Tomando café en el comedor vacío, Andrés explicó que cuando el restaurante fue abierto por primera vez, era una sociedad entre él y papá. Cuando se separaron, había un acuerdo legal que papá aparentemente nunca mencionó a ninguno de nosotros. El restaurante no es únicamente de tu padre, dijo Andrés. Todavía poseo el 20%. Nunca ejercí mis derechos porque no quería tener nada que ver con Francisco. Pero ahora no era mucho, pero era algo. Un punto de apoyo legal. Con la ayuda de Andrés, presentamos una orden judicial de emergencia para prevenir que papá usara el nombre, recetas o equipo del restaurante en su nuevo lugar. La respuesta de papá fue rápida y viciosa. Apareció en el restaurante mientras estaba allí solo, cerrando después de reunirme con contratistas. ¿Crees que traer a Andrés a esto te va a ayudar? Gruñó, su cara a centímetros de la mía. No tienes idea de lo que has empezado. Mantuve mi posición. Tú empezaste esto, papá, no yo. Su risa fue fría. No sabes nada sobre negocios, sobre supervivencia. Construí todo esto de la nada mientras tú jugabas al estudiante. Y ahora lo estás destruyendo, dije en voz baja. ¿Por qué? ¿Por las píldoras? ¿Por orgullo? Algo peligroso brilló en sus ojos. Agarró mi camisa, empujándome contra la pared. ¿Crees que eres tan inteligente? ¿Crees que me conoces? No sabes nada. Por un momento, pensé que podría golpearme. En su lugar, me soltó, retrocediendo de repente. Esta es tu última oportunidad, dijo. Retira la orden judicial. Dile a Andrés que se haga a un lado o me aseguraré de que ninguno de ustedes tenga nada. Después de que se fue, llamé a mamá. Acordamos que no podíamos retroceder ahora. Papá simplemente seguiría tomando y tomando hasta que no quedara nada. Al día siguiente, descubrí que todo el equipo del restaurante había sido dañado durante la noche. Cables cortados, tuberías rotas, incluso la estufa nueva destrozada. La cámara de seguridad había sido deshabilitada. Las reparaciones costarían miles que no teníamos. Estaba sentado en la cocina arruinada cuando Gustavo llegó con café y determinación. No nos vamos a rendir, dijo firmemente. El personal que se quedó leal, hemos estado hablando. Trabajaremos gratis hasta que las cosas vuelvan a la normalidad. Podemos traer equipo de casa. Francisca tiene un hermano que es plomero. Carlos conoce electricistas. Su apoyo me hizo llorar. Por primera vez en semanas sentí esperanza. Esa esperanza fue puesta a prueba al día siguiente cuando recibimos aviso de que el Departamento de Salud conduciría a una inspección de emergencia. Alguien había reportado condiciones peligrosas en el restaurante. El amigo de tu papá está en la Junta de Salud, explicó Francisca. Está usando cada conexión que tiene. Trabajamos toda la noche para preparar el lugar, limpiando cada centímetro, prestando equipo, haciendo reparaciones temporales. Cuando llegó el inspector, un hombre de aspecto aburrido llamado Domingo, parecía sorprendido de encontrar todo en orden. Me dijeron que este lugar era un desastre, admitió, marcando su lista. Lo era, dije honestamente, pero lo arreglamos. Nos aprobó con citaciones mínimas, para la obvia frustración de papá. Supe después que había tenido un ataque de ira en su nuevo restaurante, cuando recibió las noticias. Nuestra pequeña victoria nos dio impulso. Reabrimos con un menú limitado, y para nuestra sorpresa, vinieron clientes. No muchos, pero suficientes. Se corrió la voz de que estábamos luchando contra las mentiras de papá. La comunidad empezó a tomar lados. Mamá encontró un apartamento pequeño que podíamos costear, y mudamos lo poco que aún teníamos. No era hogar, pero era seguro. Papá no podía cortar los servicios o amenazar con desalojarnos. La fecha del tribunal para la orden judicial se acercaba. Papá había contratado un abogado caro mientras dependíamos de la amiga de mamá, que lo estaba haciendo como favor. Estaba preocupado, pero Andrés parecía confiado. Tu padre siempre ha sido descuidado con el papeleo, dijo. Confía en mí. Hay hoyos en su historia lo suficientemente grandes como para que pase un camión. 2 días antes de la audiencia, recibí una llamada de un número desconocido. Era Beatriz. Necesitamos hablar, dijo, sin que Francisco lo sepa. Era sospechoso, pero acepté encontrarme con ella en un café a mitad de camino entre nuestros restaurantes. Llegó viéndose nerviosa, constantemente mirando por encima del hombro. Francisco no es quien crees que es, dijo sin preámbulos. Tampoco es quien pensé que era. Esperé, sin darle nada. Me dijo que tú eras el problema, ingrato, robando de él, tratando de arruinarlo. Le creí, miró su café. Pero entonces vi las píldoras y los cambios de humor y cómo trata a la gente cuando piensa que nadie importante está mirando. ¿Por qué me estás diciendo esto?, pregunté. Deslizó una memoria USB por la mesa. Porque cometí un error asociándome con él y quiero salir. Esto lo tiene todo. Los registros financieros reales, grabaciones de él, admitiendo que el incendio no fue accidente, planes para sabotear su equipo. Miré fijamente el pequeño dispositivo. ¿Por qué me ayudarías? Porque no me voy a hundir con Francisco, dijo sin rodeos. Es peligroso y está empeorando. Ayer me amenazó cuando cuestioné dinero que había desaparecido. Estoy cortando mis pérdidas. Tomé la memoria, no confiando completamente en ella, pero dispuesto a ver qué contenía. Esa noche, mamá, Sofía y yo nos reunimos alrededor de la laptop. Los archivos eran condenatorios, hojas de cálculo mostrando cómo papá había estado desviando dinero por años, grabaciones de audio de él presumiendo sobre el incendio, incluso un video de él planeando el sabotaje del equipo con alguien cuya cara no podíamos ver. Esto es, dijo mamá en voz baja, esto es lo que necesitábamos. A la mañana siguiente, fui al restaurante temprano para prepararme para nuestro servicio de almuerzo limitado. Cuando abrí la puerta, sentí a alguien detrás de mí. Antes de que pudiera voltearme, algo duro golpeó la parte trasera de mi cabeza y todo se volvió negro. Desperté en el cuarto de almacenamiento, cabeza palpitando, manos atadas a través de la puerta. Podía escuchar la voz de papá, enojada y arrastrada. Deberías haberte ocupado de tus propios asuntos, le estaba diciendo a alguien. Ahora mira lo que está pasando. Traté de moverme, pero el dolor me hizo gemir. La puerta se abrió y papá estaba ahí viéndose salvaje y desaliñado. Finalmente despierto, dijo. Necesitamos hablar, hijo. Podía oler alcohol y algo más en él. Ese olor químico que
que había asociado con sus píldoras. Desáctame, dije, tratando de mantener mi voz firme. Se rió. Aún no. Primero, vas a llamar a tu madre y decirle que deje todo. La orden judicial, los reportes policiales, todo. ¿O qué? Lo desafié. Su sonrisa me heló la sangre. O este lugar tiene otro accidente, peor, contigo adentro. Me di cuenta entonces de qué tan lejos había llegado. Ya no se trataba solo del restaurante, o incluso del dinero. Algo en él se había roto. Papá, dije cuidadosamente, necesitas ayuda. No eres tú mismo. Por un momento, su cara se suavizó. No entiendes la presión que he tenido. El dolor. Gesticuló hacia su mano supuestamente herida. Cada día solo tratando de mantener todo junto. Entonces déjame ayudarte, ofrecí. Podemos resolverlo juntos. Pareció considerarlo. Luego negó con la cabeza. Muy tarde para eso. Haz la llamada. Desató una de mis manos y me empujó el teléfono. Lo tomé, fingiendo marcar a mamá. En su lugar, presioné el botón de emergencia que había programado después de las amenazas anteriores de papá. Lo había configurado para enviar mi ubicación y un mensaje SOS a Gustavo, Carlos, Francisca y oficial Hernández, quien me había dado su número directo después de tomar varios reportes sobre el comportamiento escalante de papá. Mamá, dije al teléfono, aunque no estaba conectado a ella. Papá quiere que te diga algo. Seguí hablando, ganando tiempo, esperando que la alerta silenciosa hubiera funcionado. Papá caminaba impacientemente, ocasionalmente deteniéndose a tomar píldoras de su bolsillo. Dile que retire la orden judicial, exigió. Asentí, aún fingiendo hablar con mamá. Quiere que retires la orden judicial. Papá agarró el teléfono. Suficientes juegos, déjame hablar con ella. Cuando se dio cuenta de que el teléfono no estaba conectado a una llamada, su cara se contorsionó de rabia. Lanzó el teléfono contra la pared, destrozándolo. ¿Crees que eres inteligente? Gritó. Eres igual que tu madre, siempre conspirando, siempre pensando que eres más inteligente que yo. Avanzó hacia mí y me preparé. Pero antes de que pudiera alcanzarme, la puerta del cuarto de almacenamiento se abrió de golpe. Gustavo y Carlos estaban ahí con oficial Hernández detrás de ellos. Francisco Hernández, dijo el oficial firmemente. Aléjate de tu hijo. Papá se congeló. Luego se rió amargamente. Por supuesto, llega la caballería. Lo que pasó después pareció desarrollarse en cámara lenta. Papá alcanzó su bolsillo por píldoras, pensé, pero en su lugar sacó un cuchillo pequeño. Oficial Hernández sacó su arma, gritándole a papá que soltara el cuchillo. Por un momento terrible, pensé que papá podría hacer algo verdaderamente imperdonable. Pero entonces, mirando las caras alrededor de él, algo en su expresión cambió. El cuchillo cayó al suelo y se hundió de rodillas, viéndose de repente viejo y roto. Solo quería lo que era mío, susurró mientras oficial Hernández lo esposaba. No sentí triunfo, solo una tristeza profunda. Este era mi padre, el hombre que me había enseñado a andar en bicicleta, que una vez me había cargado en sus hombros en desfiles, que había soñado con pasarme su restaurante algún día. Ahora se lo estaban llevando, derrotado no por mí, sino por sus propios demonios. Mientras se llevaban a papá, me recosté contra la pared, la adrenalina dejando mi cuerpo. Gustavo corrió a desatar mi otra mano mientras Carlos llamó a mamá. Mi cabeza aún palpitaba donde papá me había golpeado. Oficial Hernández se detuvo en la puerta. Necesitaremos que vengas a la estación a hacer una declaración, dijo. Cuando estés listo. Asentí, frotándome las muñecas donde la cuerda se había enterrado. ¿Qué le va a pasar? Hernández suspiró. Asalto, secuestro, destrucción de propiedad para empezar. El fiscal decidirá el resto basado en la evidencia. Después de que se fue con papá, Gustavo me ayudó a una silla en el comedor. Tu alerta de emergencia nos llegó a todos. Estábamos más cerca. Gracias, dije, mi voz quebrándose. No sé qué habría hecho. Mamá y Sofía llegaron 20 minutos después, ambas llorando. Mamá me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Pensé que te habíamos perdido, susurró. Estoy bien, le aseguré, aunque mi cabeza palpitante sugería lo contrario. Fuimos a la estación de policía juntos. Hice mi declaración mientras un paramédico revisó mi cabeza. Conmoción leve, dijeron. Podría haber sido mucho peor. La detective que me entrevistaba, detective Pérez, fue minuciosa pero amable. Parecía especialmente interesada en la memoria USB que Beatriz me había dado. Esto podría ser evidencia crucial, dijo, metiéndola en una bolsa. Necesitaremos verificar su autenticidad, pero si contiene lo que dices que contiene, tu padre está enfrentando cargos serios. Me sentí vacío cuando firmé mi declaración. No era así como se suponía que fueran las cosas. Debería estar en la universidad ahora, no viendo a mi padre ser arrestado por agredirme. Cuando llegamos a casa, a nuestro apartamento pequeño, colapsé en el sofá. Mamá hizo té que nadie quería, mientras Sofía se sentó silenciosamente a mi lado. La realidad de todo finalmente nos estaba golpeando. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Sofía, su voz pequeña. Mamá se sentó frente a nosotros, viéndose exhausta, pero de alguna manera más fuerte de lo que la había visto en años. Ahora reconstruimos, dijo simplemente. Al día siguiente, recibí una llamada de Beatriz. Sonaba en pánico. ¿Es cierto? ¿Francisco te atacó? ¿Está en la cárcel? Lo confirmé brevemente, no queriendo darle detalles. Escucha, necesitas tener cuidado. Francisco tiene amigos, gente que le debe favores. Mi estómago se apretó. ¿Qué tipo de amigos? El tipo que no hace preguntas, dijo críticamente. Solo cuídate, ¿ok? Y el restaurante. Francisco estaba hablando de asegurarse de que nadie pudiera tenerlo si él no podía. Después de colgar, llamé a Gustavo y le advertí que estuviera atento a cualquier cosa sospechosa en el restaurante. Luego le conté a mamá sobre la llamada. ¿Crees que está diciendo la verdad?, preguntó mamá, frunciendo el ceño. Me encogí de hombros. No sé, pero no me voy a arriesgar. Esa tarde nos reunimos con Andrés y nuestro abogado para discutir la audiencia de la orden judicial programada para el día siguiente. Con papá en custodia, no estábamos seguros de cómo proceder. Su abogado aún aparecerá, explicó nuestro abogado. Y sin Francisco ahí para cavar su propia tumba, podrían realmente presentar un mejor caso. Andrés asintió sombríamente. Francisco siempre ha sido su peor enemigo en la corte. ¿Recuerdas esa disputa de zonificación? Llamó idiota al juez. El recuerdo del temperamento de papá casi me hizo reír. Casi. Decidimos proceder con la audiencia. La evidencia en la memoria USB de Beatriz fortalecería nuestro caso, asumiendo que la policía la compartiera. Esa noche no pude dormir. Cada ruido me hacía saltar. Alrededor de las 3 de la mañana, mi teléfono se iluminó con un mensaje de un número desconocido. Revisa el restaurante ahora. Salté de la cama, corazón corriendo. Llamé a Gustavo, quien vivía más cerca del restaurante, pero no obtuve respuesta. Luego intenté con Carlos. Nada. Desperté a mamá, le dije lo que estaba pasando y agarré mis llaves. Voy contigo, insistió, ya poniéndose una chaqueta. No, quédate con Sofía, dije. Llama a la policía. Diles que me encuentren allá. El viaje al restaurante fueron los 10 minutos más largos de mi vida. Cuando doblé la esquina hacia nuestra calle, mi corazón se hundió. Humo estaba subiendo del edificio. Llamas naranjas visibles a través de las ventanas. Me estacioné
estacioné al otro lado de la calle cuando llegaron los bomberos, sirenas aullando. Un bombero me detuvo cuando traté de correr hacia el edificio. ¿Hay alguien adentro?, exigió. No sé, dije en pánico. Mi personal podría estar ahí. No encontraron a nadie, afortunadamente. Gustavo y Carlos estaban ambos en casa durmiendo, sus teléfonos en silencio. El fuego había comenzado en la cocina. Acelerante usado para asegurar daño máximo. Incendio premeditado, puro y simple. Miré entumecido mientras los bomberos luchaban contra las llamas. Al amanecer, el restaurante era una cáscara carbonizada. Todo por lo que habíamos trabajado para salvar, perdido. Detective Pérez llegó mientras estaba sentado en la acera, mirando las ruinas. Se sentó a mi lado, su cara sombría. Recibimos una llamada de la cárcel del condado a las 2:15, dijo. Tu padre hizo una llamada telefónica anoche a alguien llamado Eugenio. Estamos tratando de rastrearlo. Recordé a Eugenio, el cliente regular que había bloqueado mi camino ese día. Partidario leal de papá. Él hizo esto, dije, mi voz hueca. Papá se aseguró de que nadie pudiera tenerlo. Detective Pérez asintió. Investigaremos. Mientras tanto, ¿hay algún lugar seguro donde tú y tu familia puedan quedarse? ¿Alguien que tu padre no conozca? La pregunta me envió un escalofrío. Fuimos a la casa de Andrés una hora fuera de la ciudad. Tenía una casa de huéspedes que podíamos usar mientras las cosas se calmaban. Mamá estuvo callada durante el viaje, mirando por la ventana. Sigo pensando en cuando abrimos el restaurante por primera vez. Finalmente dijo. Francisco estaba tan orgulloso. Quería construir algo que durara. Algo para ustedes, niños. Extendí la mano y apreté la suya. Lo sé, mamá. La audiencia de la orden judicial fue pospuesta debido al cambio dramático en las circunstancias, como lo puso la corte. Papá permaneció en la cárcel. Fianza negada debido a la investigación de incendio premeditado y el riesgo que representaba. Una semana después del incendio, Detective Pérez llamó con noticias. Habían arrestado a Eugenio por incendio premeditado. Había confesado inmediatamente, explicando que papá le había prometido una sociedad en el nuevo restaurante si se ocupaba de un problema. Eugenio estaba pasando por dificultades financieras y fue fácilmente manipulado por las promesas de papá de un futuro mejor. Eugenio dice que Francisco le dijo que los asustara, no que quemara el lugar, explicó Pérez. Pero Eugenio se dejó llevar, quería impresionarlo. Me reí amargamente. Suena como papá haciendo que otros hagan su trabajo sucio. La compañía de seguros también estaba investigando el incendio. Con el restaurante destruido, el nuevo lugar de papá aún estaba operando, usando nuestro nombre, nuestras recetas, nuestra reputación. Sin la orden judicial, no podíamos detenerlo. Beatriz llamó otra vez, esta vez sonando más empresarial. Quiero salir completamente, dijo. Firmaré mi parte del lugar de Francisco para ustedes si dejan caer cualquier reclamo potencial contra mí. Era sospechoso. ¿Por qué harías eso? Porque no me voy a hundir con Francisco, dijo directamente. Los policías me están investigando por el incendio premeditado. Necesito distanciarme. Lo discutí con mamá y Andrés. Parecía demasiado bueno para ser verdad, pero nuestro abogado pensó que valía la pena perseguir. Si pudiéramos obtener control del nuevo restaurante de papá, tendríamos al menos algo desde donde reconstruir. Al día siguiente, nos encontramos con Beatriz en la oficina de nuestro abogado. Se veía nerviosa, pero determinada. Francisco me ha estado llamando desde la cárcel, explicó mientras firmaba los papeles, amenazándome, diciendo que lo traicioné. Me miró. No está bien. No creo que nunca haya estado bien. Con las acciones de Beatriz y el 20% de propiedad original de Andrés, ahora controlábamos el 70% del negocio. El abogado de papá lo peleó, por supuesto, pero el papeleo era sólido. El restaurante era legalmente nuestro. Cuando entré al lugar de Francisco por primera vez como propietario, se sintió surrealista. Papá había recreado nuestro restaurante familiar en detalle, hasta la colocación de mesas y los cuadros en las paredes. Cuadros de nuestra familia en tiempos más felices. El personal estaba comprensiblemente confundido. Muchos habían venido de nuestro restaurante original, atraídos por las promesas y dinero de papá. Llamé a una reunión para explicar la situación. No estoy aquí para despedir a nadie, les aseguré. Estoy aquí para reconstruir lo que mi padre destruyó. Si quieren ser parte de eso, genial. Si no, entiendo. La mayoría se quedó. Algunos incluso se disculparon por creer las mentiras de papá. No se los reproché. Papá podía ser muy convincente cuando quería. En las siguientes semanas, lentamente transformamos el lugar de Francisco de vuelta al restaurante Familia Hernández. Recontratamos a Gustavo, Carlos, Francisca y los otros empleados leales que se habían quedado con nosotros. El negocio fue lento al principio, la comunidad confundida por todos los cambios, pero gradualmente se recuperó. Mamá se hizo cargo de los libros, implementando sistemas apropiados para prevenir el tipo de malversación que papá había hecho por años. Sofía empezó a trabajar los fines de semana, mostrando un talento sorprendente para el negocio, y me encontré cayendo en el papel de gerente más naturalmente de lo que esperaba. Un mes después de tomar control, recibí una carta de mi universidad. Mi aplazamiento estaba terminando, y querían saber mis planes para el próximo semestre. La miré por mucho tiempo, emociones arremolinándose. Esa noche lo hablé con mamá. Nos sentamos en nuestra pequeña mesa de cocina, en la casa de huéspedes de Andrés. La carta entre nosotros. Deberías ir, dijo firmemente. Para eso era todo esto. Negué con la cabeza. No puedo dejarlas lidiar con todo. El restaurante, los asuntos legales con papá, reconstruir nuestras vidas. Mamá alcanzó mi mano. Cariño, el restaurante está estable ahora. Los asuntos legales tomarán tiempo sin importar qué pase. Y nuestras vidas, sonrió. Ya estamos reconstruyendo. No estaba convencido. ¿Y el dinero? Papá se llevó todo. No todo, dijo. El acuerdo del seguro del incendio vendrá eventualmente y el restaurante está dando ganancias otra vez. Lo resolveremos. 2 días después, visité a papá en la cárcel. No lo había planeado, pero algo me atrajo ahí. Tal vez necesitaba cierre. Tal vez solo quería entender. Se veía más pequeño, de alguna manera, su confianza usual perdida. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron brevemente antes de nublarse con vergüenza. No pensé que vendrías, dijo mientras nos sentamos uno frente al otro. Yo tampoco, admití. Nos sentamos en silencio incómodo por un momento. Entonces, papá se aclaró la garganta. ¿Cómo va el restaurante? Bien, dije. Ocupado. Asintió, mirando sus manos. Las mismas manos que supuestamente estaban heridas, que me habían golpeado, que habían construido y destruido tanto. Nunca quise que llegara tan lejos, dijo en voz baja. Las píldoras me cambiaron, me volvieron paranoico, me hicieron pensar que todos estaban contra mí. No respondí. Había escuchado esto antes, el comienzo de una disculpa que se convertiría en justificación. Pero papá me sorprendió. No hay excusa para lo que te hice a ti, a tu madre y hermana.
mañana. Destruí todo porque no podía admitir que necesitaba ayuda. Su voz se quebró, y por primera vez en mi vida vi a mi padre llorar. No las lágrimas manipuladoras que usaba cuando quería algo, sino sollozos reales y rotos. Lo siento, susurró. Sé que eso no arregla nada, pero lo siento. Me senté ahí viéndolo desmoronarse, sintiendo nada más que un dolor sordo. Tienes razón, finalmente dije. No arregla nada. Me levanté para irme, pero me detuve. Voy a volver a la universidad el próximo mes. Mamá y Sofía van a manejar el restaurante. Papá se secó los ojos, asintiendo. Eso está bien. Eso es lo que debería haber pasado desde el principio. Mientras me volteaba para irme, gritó detrás de mí. Hijo, estoy orgulloso de ti por enfrentarme, por salvar lo que traté de destruir. No me volteé. No podía. Esas palabras habrían significado todo una vez. Ahora eran solo palabras. Las siguientes semanas fueron un torbellino de preparación. Mamá y yo elaboramos un plan de negocios para el restaurante. Sofía ayudaría medio tiempo mientras terminaba la preparatoria. Andrés se ofreció a intervenir cuando fuera necesario, y Gustavo sería promovido a gerente, supervisando las operaciones diarias. La compañía de seguros finalmente resolvió nuestro reclamo por el restaurante original. No era tanto como habíamos esperado, pero era suficiente para pagar mi primer año de universidad y dar un enganche en una casa pequeña para mamá y Sofía. El juicio de papá estaba programado para después de mi partida a la universidad. Se había declarado culpable de la mayoría de los cargos, esperando clemencia. El fiscal creía que cumpliría al menos 5 años. Parte de mí sentía que merecía más, pero otra parte solo quería que todo terminara. La noche antes de irme a la universidad, tuvimos una pequeña celebración en el restaurante. El personal, Andrés, incluso algunos clientes leales, vinieron a desearme suerte. Mamá dio un discurso que hizo llorar a todos, hablando sobre perseverancia y nuevos comienzos. Mirando las caras de la gente que se había quedado con nosotros a través de todo, sentí un peso levantarse. Papá había tratado de destruirnos, controlarnos a través del miedo y la manipulación. Casi lo logra, pero al final solo nos hizo más fuertes. A la mañana siguiente, mamá y Sofía me llevaron al campus. Se sintió surrealista caminar a través de las puertas que había soñado por tanto tiempo, cargar cajas a mi cuarto del dormitorio, despedirme de mi familia. Llámanos todos los días, exigió Sofía, abrazándome fuerte. Cada semana, contraataqué, alborotándole el cabello. Mamá me sostuvo más tiempo, sus ojos húmedos, pero su sonrisa genuina. Estoy tan orgullosa de ti, susurró, por todo. Mientras las veía irse, sentí una mezcla extraña de emociones. Tristeza por lo que habíamos perdido, alivio de finalmente estar donde pertenecía y algo inesperado. Un sentido de gratitud por la fuerza que habíamos encontrado el uno en el otro. Esa noche, mientras desempacaba en mi cuarto del dormitorio, encontré una caja pequeña que no reconocía metida en una de mis maletas. Adentro había un juego de llaves con una nota en la escritura de mamá. Para cuando vuelvas a casa, el restaurante siempre será tuyo también. Sonreí, colgando las llaves en mi lámpara de escritorio donde podía verlas cada día. Un recordatorio de dónde había estado y lo que había superado. Un recordatorio de que a veces tienes que luchar por lo que es tuyo, incluso contra la gente que debería estar luchando por ti. Mi compañero de cuarto asomó la cabeza, interrumpiendo mis pensamientos. Oye, algunos de nosotros vamos al comedor. ¿Quieres venir? Guardé mi teléfono, dando una última mirada a las llaves brillando en la luz de la lámpara. Sí, dije, ya voy.